8, 27 al 30. Y sí, nos ponemos de pie en honor a la lectura de la palabra del Señor, no al que lo lee. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la vida de Juan Marcos, porque él, Señor, se dedicó a escribir estas palabras. Y nosotros tenemos el pensamiento que Juan Marcos era el hijo de Simón Pedro. Y qué privilegio el poder escribir estas palabras, que el padre de uno haya dicho de que tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. ¡Wow! Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender qué es lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti en este día. Pero para que sea de ayuda, no solamente durante esta semana, pero también, mi Dios, durante el resto de nuestros días hasta que tú vuelvas por tu pueblo. Gracias, mi Dios. Y oramos por tu pueblo. No solamente el pueblo injertado del olivo silvestre que somos nosotros, pero estamos orando también e intercediendo por el pueblo de Israel, que todavía sigue amenazado por tantas personas que bajo los propios engaños de ellos mismos, Señor, quieren quitar el pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. Y eso es imposible, porque tú eres su guardador. Y gracias, Señor, pero intercedemos por el pueblo de Israel, que ellos permanezcan, Señor, alertas, porque el que guarda a Israel no dormirá. Y gracias por eso, porque en ti confiamos. Y te pedimos, Señor, que seas tú cuidando. Y no solamente eso, pero hay muchos más que están abriendo los ojos y reconociendo que tú eres el Cristo, Señor. Que eso siga ocurriendo, no solamente en la tierra de Israel, pero alrededor de toda la tierra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Consuelo, qué alegría de verte. Sí, Consuelo necesitaba mucho consuelo en estos días porque le estaba dando unos tucutucos no muy buenos. Y entonces, gloria a Dios, que el Señor te ha fortalecido y estás aquí. Y seguimos orando por Consuelo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de predicar al aire libre aquí en la ciudad de Zaragoza, justo al frente de esa basílica. Y envié a todo el mundo. No. Pero la pregunta que hice fue la siguiente: ¿quién es Jesús para ti? Y como era una predicación al aire libre, bueno, las personas presentes ahí venían de cualquier parte y tendrían cualquier pensamiento en cuanto a la persona de Cristo. Y por esta razón me di a la tarea de hacer diferenciar lo que el mundo dice, quién era Jesús, y lo que dice la Biblia, quién es Jesús. Jesús no era, sigue siendo. Amén. Amén.
Y traté de no ofender por ofender, porque ya saben que el pastor siempre va a ofender a alguien. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros, bueno, no levanten las manos? No, yo iba a decir, ¿cuántos de nosotros hemos sido ofendidos por el pastor? Hasta el pastor. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la palabra. Y la palabra es ofensivo al hombre natural. A nuestro deseo pecaminoso, la palabra es ofensiva. Y también es exclusivista. Oh, pero es que estamos en esta época donde todos queremos unirnos y todo. Bueno, vamos a ver cómo es este asunto. Pero traté de no ofender por ofender, sino más bien hacerles ver a todos los presentes cuán equivocados estamos todos, ojo, si pensamos que Jesús puede ser una variedad de personas y llegar a la conclusión que estamos hablando del mismo personaje. Es imposible. ¿Cuántas personas aquí en nuestra congregación tienen el nombre de Miguel? Bueno, hay por lo menos dos. Uno está allá atrás y el otro está atrás también, pero del otro atrás. Y si hablamos de Miguel, tenemos que diferenciar. ¿Estamos hablando del pequeño gigante o de Tiny? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, alguien con mi mismo nombre, Marlan. ¿Cuántos Marlan tenemos aquí en la congregación? Solamente uno. Ay. Pero yo conozco a alguien con mi mismo nombre, Marlan, y no es mi papá. ¿Ok? Que se escribe igual, no es Marlon ni Marlen, también conozco un Marlen, sí, también, pero Marlan, que se escribe igual, que se pronuncia igual, y no puede ser yo. Es otro Marlan. Tenemos el mismo nombre. Y yo conozco a esa otra persona que se llama Marlan. Al igual que yo, su papá se llamaba Lowell. Mi papá también se llamaba Lowell. ¡Qué coincidencia! Entonces, él, al igual que yo, es de ascendencia vikinga. ¡Ay, Señor! Y en varias oportunidades hemos vivido en el mismo país, el mismo estado, en la misma ciudad, y hemos asistido a la misma iglesia. Ajá, entonces imagínense. Entonces ese Marlan debe ser tú. No, también está casado. Y hasta ahora, hasta ese momento, tenemos algunas cosas en común, ¿cierto? ¿Sí? Pero ahora veamos las diferencias. Él, Marlan, nació unos 30 y pico de años antes que yo. ¿Estamos entendiendo? Su esposa se llama Jean. Mi esposa no se llama Jean. Y muchos de ustedes la conocen, ¿verdad? A no decir todas de ustedes la conocen, ¿verdad? Tiene 3 hijos. Y yo tengo un chorro. No natural, o sea, no de carne y hueso en ese sentido, pero supongo que ya tiene nietos, que posiblemente también esos nietos estén casados. Mi esposa se llama Mercedes. Él sigue viviendo en los Estados Unidos. Yo vivo en España. Ya llevo 18 años en este país. Él es de apellido Carlson. El mío es Olsen.
Y ustedes dirán, igualito, no encuentro la diferencia. Aunque tenemos el mismo nombre, Marlan, no significa que seamos la misma persona. ¿Estamos entendiendo? Entonces, volviendo al tema, mucha gente hoy dice creer en Jesús, o por lo menos reconocen que Jesús existió, pero la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús para ti? Podría dar varios resultados. ¿Estamos entendiendo lo que podría ser la diferencia? Entonces, parece que alguien tiene una fiesta andando por ahí. A lo mejor están celebrando a Jesús, espero. Pero el detalle es que tendrá el mismo nombre, pero son personas totalmente distintas. Y por esta razón, cuando queremos compartir las buenas noticias de salvación por medio de Jesús, es bueno preguntarle a la persona con quien estás conversando, ¿quién es Jesús para ti? Para ver qué es lo que piensa, ¿verdad? Y esperar la respuesta y luego, de acuerdo con lo que has escuchado de la otra persona, puedas ver si por lo menos están pensando en el mismo Jesús de la Biblia o si ese Jesús no es el mismo de la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Porque todo el mundo tiene su propia idea de quién es Jesús. Y hemos leído al principio ahí a Marcos 8:27. Vamos a volver a leerlo. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, esa fue la pregunta que el maestro les hizo aquel día en la ciudad de Cesarea de Filipo. Y esa misma pregunta la seguimos haciendo hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Algunos piensan que Jesús fue un buen maestro. Y sí lo fue. Otros que Jesús fue un profeta. También fue profeta. He oído de otros que Jesús fue el primer hippie. Eso no. O un defensor de la justicia social. Eso menos. Y algunas religiones orientales dicen que Jesús llegó a ser un iluminado. Los musulmanes lo llaman Isa, pero no es el Hijo de Dios porque ellos no creen en el mismo Dios. Ellos creen en el Dios Luna, letra D minúscula. Los testigos de Jehová enseñan que fue creado el arcángel Miguel, vino al mundo como Jesús, murió y volvió al cielo como el arcángel Miguel 2.0. O sea, más arcángel. No sé cómo, pero bueno. Eso es lo que piensan, eso es lo que creen. Los mormones. Bueno, ellos enseñan que Jesús y Satanás son hermanos. Los romanos, y estoy hablando de los católicos romanos, creen que Jesús se mete en la hostia cada vez que se les antoja, a ellos, no a él, y vuelve a morir por los pecados de la gente. ¿Eso lo dice la Biblia? No. Dice ahí que murió una sola vez y para siempre y ya. Un dirigente de otro país dijo recientemente que Jesús fue el primer comunista palestino y fue crucificado por el imperio español hace 2000 años. Y en buen mañico digo, bueno, ¿verdad? Y claro, estoy hablando de ese cristiano de oración, de Nicolás Maduro. Por si acaso no sabían quién era ese tremendo historiador. Y está engañando a todos los pastores y a iglesias allá en Venezuela. Y es lamentable.
Ahora veamos estos versículos parte por parte. Y ojo, puedo decir lo que digo en cuanto a Nicolás, porque yo nací ahí. Entonces, muy bien. Y oro por mis hermanos en Venezuela todo el tiempo. Entonces, vamos a ver estos versículos e incluiremos lo que hemos encontrado en los evangelios de Mateo y también de Lucas acerca de este mismo acontecimiento. Entonces, situémonos en el versículo 27, ahí mismo en Marcos 8. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Y habíamos leído la semana pasada que Jesús le había sanado a un hombre ciego en el pueblo de Betsaida, ¿cierto? Ahora, si miramos, mantengan algo ahí en Marcos, vamos a volver atrás a los mapas si necesitamos situarnos. Vamos a mirar en los mapas cuando habla acerca de Israel en tiempos de Jesús. ¿Okay? Y si miramos los mapas, vemos que Betsaida está justo ahí donde está el lago de Galilea, ¿verdad? El mar de Galilea está al norte. Y al norte sigan esa rayita que es parte del río Jordán, siga esa rayita hasta un lugar que se llama Cesarea de Filipo. ¿Lo pueden ver? O algunos dicen Panias, otros mapas dicen Banias. Entonces, ahí encontramos Cesarea de Filipo. Y en aquellos días se llamaba Cesarea de Filipo en honor al César, porque ahí existía un templo a la adoración al emperador romano de turno. Y aquella no era la única capilla dedicada a los dioses paganos. Existían otros templos dedicados a otros demonios, como al dios Pan. Y no estoy hablando de pan, de que uno coma un pedazo de pan. No. Era que uno de esos dioses, claro, paganos, que era el dios del... Bueno, aquí lo llaman el fauno, ¿verdad? Hay una película, no lo recomiendo. O dios Baco, o sea, el que tiene que ver con la borrachera, y las orgías y eso, ese era el dios Pan. Entonces eso era lo que se vivía en esa zona de Cesarea de Filipo. O sea que ahí no había nada bueno. O sea, era como decir en Las Vegas de Israel. ¿Ok? Ahí se encontraba de todo, a toda hora. ¿Ok? Entonces, por esta razón, esas ruinas hoy día son conocidas como Panias, por el dios Pan, porque todavía se ve los nichos donde tenían los ídolos del dios Pan y otras cosas. Ya los edificios como tal ya no existen. Pero también los árabes lo pronuncian Banias. ¿Por qué? Bueno, porque les cuesta pronunciar la letra P. Por eso dicen Banias. ¿Ok? Y de todas maneras, podemos ver claramente que Cesarea de Filipo está situado, ¿dónde? Al pie de la montaña Hermón. Jóvenes, Hermón Cayo, ¿verdad? Entonces, la montaña Hermón, y notamos aquí que ahí empieza el río Jordán. No sé si lo pueden ver en los mapas, pero ahí en el monte Hermón, hacia abajo, ahí vemos que ahí comienza el río Jordán. Ahora, les dije que ahí en Cesarea de Filipo estaba un templo dedicado al emperador romano. Y aquel templo estaba situado justo en la boca de una cueva de donde sale parte del río Jordán. Y esta gente no eran brutos. Eran idólatras, pero no brutos. Porque ahí ellos podían decirle a los fieles al César y podían engañar a los súbditos
que era el emperador romano quien proveía el agua para el pueblo, porque salía ahí. ¿Estamos entendiendo? Pusieron el templo justo en la boca de esa cueva, y entonces la gente pensaba, es que es el emperador el que nos está proveyendo el agua. ¿Estamos entendiendo? Ajá. Y que no era Jehová Dios de Israel el que proveía el agua. Y ese sitio era conocido como las puertas del Hades. Ese sitio. Es importante recordar eso. Ese detalle es importante cuando comparamos el relato de Marcos con el relato de Mateo. Entonces, ¿estamos completamente confundidos hasta ahora? Pero solamente para que entendamos, o sea, cuando Jesús está subiendo a ese sitio, es porque ese era como decir el centro de la idolatría de Israel en aquellos días. O sea, que más pagano no pudo haber sido ese lugar. Y Jesús está subiendo allá. Ahora vamos a volver a leer Marcos 8:27. Ya podemos volver a... y volvemos a leer Marcos 8:27 y algunos versículos más. Dice el 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, versículo 28, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Ahora, otro detalle interesante de ese lugar de Banias es que está cerca, si no justo en la misma zona, de la antigua ciudad de Dan. Y ahí, cuando hemos leído en el Antiguo Testamento, sabemos que el reino de Israel, ¿se acuerdan del reino de Israel, de Acab, Jezabel y bueno, toda esa gente que era mejor perderlos que encontrarlos? Que ellos habían puesto en la parte sur, en Betel, habían puesto un altar al becerro de oro, ¿verdad? Que llamaban Jehová. Y también pusieron otro en la ciudad de Dan, al norte, justo en esa zona, también un altar dedicado al becerro de oro que también habían llamado Jehová. ¿Ok? Que ya esos sitios ya estaban más que saturados de lo que era el paganismo, la idolatría. ¿Ok? Y ahora entendemos un poquito más porque no era tan difícil pensar de que ahí iba a haber idolatría. Ahora bien, aquí vemos que los discípulos le responden al Señor su pregunta, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros, algunos de los profetas. Y aquí vemos las respuestas que le dieron al maestro en cuanto a su pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sabemos que entre aquellos que pensaban que Jesús era Juan el Bautista, fue el propio Herodes Antipas, el tetrarca. Eso lo podemos leer en Marcos, unos capítulos anteriores, que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista vuelto a la vida. ¿Se acuerdan qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista? Que perdió la cabeza predicando el Evangelio, ¿verdad? No es que se desquició, sino que se la rebanaron. Entonces, pero él pensaba que era Juan el Bautista. Lo interesante es que otros pensaban que Jesús era Elías. ¿Elías era quién? El profeta de acción. Ok, entonces sabemos eso y siguen diciéndole que otros pensaban que Jesús era alguno de los otros profetas. Y esto es cierto, busquémonos en el Evangelio de Mateo, manténganse algo ahí en Marcos. Ahora vamos a Mateo 16. Mateo 16, o sea, el Evangelio justo atrás
de Marcos, Mateo 16, y vamos a leer los versículos 13 y 14, para así entender ciertos detalles. Vemos en el versículo 13 de Mateo 16, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Claro, o sea, básicamente la misma pregunta. ¿Quién dicen que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿verdad? Y vemos mencionados a Juan el Bautista, Elías, y vemos nombrado al profeta Jeremías, entre otros profetas que no los nombran. Pero el nombre de Jeremías es interesante porque él fue un profeta que vivió en tiempos peligrosos con los ejércitos extranjeros de los caldeos, que fueron enviados y a veces acompañados por el rey Nabucodonosor. Vamos a decir eso bien rápido. Nabucodonosor. Okay. Nabucodonosor de Babilonia. Ahora, si se están durmiendo, digan Nabucodonosor bien rápido, pero 5 veces. No, pero no lo hagan ahora. Okay, pues entonces van a creer que estamos aquí hablando en lengua. Entonces, ya, ok. Y no va a haber interpretación, entonces, mala cosa. Pero vemos aquí que Jerusalén y el templo fue destruido por Nabucodonosor, exactamente. Y los babilónicos en el año 586 a.C. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Exacto, entonces se los digo, fue en el año 586 antes del nacimiento de Jesús, ¿ok? Eso fue cuando ocurrió eso. Ahora, algo interesante es que podemos leer en Jeremías. Yo voy a leer un versículo del capítulo 6, versículo 2, que dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. O sea, el Señor ya le está diciendo desde ese momento en Jeremías, porque lo más preciado para el Señor es ¿qué? Su templo, pero aún más preciado que el templo es su pueblo, ¿verdad? Jerusalén, porque ahí está su nombre. Pero si quieren pueden acompañarme a leer Jeremías 21, 8 al 10. Y claro, lo ideal sería leer todo Jeremías y específicamente Jeremías 21. Pero solamente vamos a mirar estos 3 versículos del 8 al 10 para que tengamos ahí una idea qué era lo que tenía que decir Jeremías y por qué le cayó tan mal al pueblo escuchar sus palabras. Jeremías 21, 8 al 10. Jeremías está después de Isaías y antes de Lamentaciones. Si no lo encuentran, sigan lamentándose. No, entonces Jeremías 21, 8 al 10. Y vemos lo que Jehová Dios le dice al profeta Jeremías. Ahí el versículo 8 de Jeremías 21. Y a este pueblo dirás. Ahora imagínense que ya todo el mundo ya no le caes bien a nadie. Y el Señor te dice, bueno, ahora dile esto al pueblo. Gracias, Señor, no me quieras tanto, ¿verdad? Pero dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová. Mira esto. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. O sea, tienes que escoger. Versículo 9. El que quedare en esta ciudad, ¿qué va a pasar? Morirá a espada, de hambre o de pestilencia, o sea, o de COVID, ¿verdad? Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad, ¿para qué? Para mal y no para bien, dice Jehová,
en mano del rey de Babilonia. ¿En mano de quién? Del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, será entregada y la quemará a fuego. ¿Qué les parecería si yo me pongo ahí en la Plaza del Pilar y empiezo a decirle esto a los zaragozanos? Van a estar contentos conmigo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Daniel ya está diciendo, ok, pastor, sí, hazlo. Pero imagínense, o sea, esto era lo que tenía que decir el Señor a su pueblo por medio de Jeremías. Y vemos que no era un mensaje muy popular. Lo que pasa es que tenían muchos profetas que estaban diciendo, no, vendrá paz, tendremos paz, podrás tener tu mejor vida ahora. Entonces, y muchos, cuando digo muchos, había muchos de esos profetas. Qué interesante que hoy día hay muchos de esos tipos de profetas. Muchos. Y se dicen de que ellos son profetas bíblicos. Pero ¿qué dice la palabra en cuanto a la profecía y en cuanto al profeta? Que él tiene que dar, si da la profecía, primero tiene que ser del Señor, definitivamente. Y segundo, tiene que ser 100% correcto. ¿Y cuántos de esos profetas hoy día que se autoproclaman profetas o qué sé yo, dicen, bueno, la hemos pegado 20% del tiempo? ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Sácalos al parking de la iglesia y apedréalos, ¿verdad? No, eso no es lo que dice de sacarlos al parking de la iglesia, pero sí de que los apedrearan. Entonces, yo creo que si uno de estas personas fuese literalmente apedreada, no es que estoy añorando esto, pero ¿cuántos de esos profetas ya se callarían, verdad? Si supieran que ese sería el... Pero no, eso... El Señor todavía tiene misericordia y bueno. Y en realidad esos profetas falsos también son parte, para que entendamos bien, son parte del juicio del Señor sobre el pueblo. O sea, que no crean que están recibiendo bendición. Es juicio por estar escuchando esa sarta de mentirosos. Pero bueno, entonces vemos que, y Jeremías, su profecía, lo que él dijo, ¿se cumplió? Claro que sí, a pesar de que nadie lo quería escuchar, pero él le había dicho al pueblo que tiene camino de vida y camino de muerte. Yo también les digo que hay un camino de vida y un camino de muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio del Señor Jesús. No hay ninguno. Nadie. Y el otro es un camino amplio. No es un camino angosto, no es un camino donde uno sigue a un único. No, este es un camino amplio que te lleva directito al infierno. Entonces, tú tienes que escoger cuál camino seguir. O al del Señor Jesús, porque es el único, o al que te da la gana. Y ahí no tienes ni que cambiar tu pensamiento, tú puedes seguir viviendo tu vida. Irán directito. Pero lo interesante es que durante el resto del libro de Jeremías vemos al Señor advirtiéndole al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén que se preparen para irse al destierro a Babilonia. Los que no quieren ir, se quedarán ahí, muertico. Pero Jehová Dios le vuelve a advertir al pueblo de Israel en los días
que Jesús caminó y vivió entre los hombres, siendo 100% hombre y 100% Dios. Él profetizó la destrucción del templo y de Jerusalén. Les leeré lo que Jesús le dijo al pueblo en Lucas 19, 42 al 44. Dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque, versículo 43 de Lucas 19, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto el Señor Jesús lo dice, así como había dicho Johnny, que él estaba pensando cuando estábamos cantando a Cristo coronado, y gloria a Dios que lo cantamos. Ay, gloria a Dios. Pero lo interesante es que era el pensamiento de ver a Jesús entrando en su entrada triunfal. Y ese era el momento cuando el Señor le dice esto. Porque había sido profetizado por Daniel. En Daniel capítulo 9, los últimos 4 versículos, había hablado del día exacto en que el Señor Jesús entraría a Jerusalén. No voy a entrar en todo eso ahora, lo podemos ver en otro día. Pero solamente para que lo tengamos bien, de que Jesús, o sea, ya había sido profetizado su entrada hasta el propio día que iba a ser. Y lo cumplió. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del pastor? Sí, yo voy llegando a tal y tal hora. Sí. Nunca se me olvida, Miriam, el día que vino aquí nuestro hermano Osvaldo, el pastor Osvaldo, que está disfrutando de sus nietas allá en California ahora. Pero el pastor Osvaldo llegó aquí y estaba hablando de que cuán preciso son los gringos en cuanto al horario y todo eso. Chacho, cuando él dijo eso, todo el mundo, y hasta Miriam, así, con 2 ojos platos soperos, me miraban a mí. Yo ahí le dije, soy venezolano. Pero, sí, lamentablemente yo no llego al momento que yo digo que voy a llegar. Perdónenme. Esta y las veces que faltan, porque faltarán más. Entonces, pero el detalle es que Jesús es preciso. Amén. Él es preciso con todo. Y Él cumple lo que promete. Lo interesante es que hay varios versículos en los 4 evangelios que encontramos a Yeshua lamentándose sobre Jerusalén. Y alrededor de unos 40 años después de su muerte y resurrección, los romanos destruyeron el templo y a la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por un príncipe, porque era el hijo del emperador. Así como lo había descrito Daniel en el capítulo 9 de Daniel. O sea que todo va justo. El Señor es preciso. No hace unas, bueno, así como cuando uno abre el periódico y ve el horóscopo. Ojo, no lo miren. Para mí es interesante que todos esos tipos que supuestamente saben el número de la loto nunca lo juegan. Serían, o sea, claro, saben que van a recibir mucho dinero por hacer sus horóscopos, por estar escribiendo sus mentiras, que no necesitan la loto. Entonces, pero imagínense, yo tampoco necesito la loto. El Señor es mi proveedor. Amén. Por eso no jugamos. Es porque Él es el proveedor.
Yo prefiero confiar en el creador del universo, el creador de todo lo que vemos y no vemos, que en tratar de pegar unos numeritos y perder un montón de dinero en el proceso, y aún los que ganan pierden. ¿Cuántos de ellos no tienen historias de terror después de haberlo ganado? No voy a entrar en eso, pero lo interesante es que así como Jeremías lo había hecho en el Antiguo Testamento, Jesús había profetizado acerca de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en los evangelios, y podemos ver que Jesús profetizó sobre varios eventos y así sucedieron. Entonces sí, Jesús es maestro, es profeta, pero es mucho más que eso. Jesús era más que un profeta o más que un buen maestro. Volviendo a Marcos 8:29 leemos el versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ahí es donde se complica la narrativa. ¿Por qué? Bueno, porque es fácil hablar de lo que creen los otros, ¿verdad? Pero cuando te lo preguntan a ti, y ahí uno se vuelve, ¿verdad? Pero cuando te lo preguntan a ti, ¿cómo respondes? Y leemos ahí en el 29, respondiendo Pedro le dijo que, vamos a leerlo todos juntos, tú eres el Cristo. Claro, para uno que habla nuestro idioma, Cristo en realidad no nos emociona. Para un griego, Cristo sí. Pero para nosotros, o sea, en nuestra cultura, sí, sabemos del Cristo porque tantos siglos de tantas cosas, pero tú eres el ungido. Eso puede ser que nos motive, pero no tanto. O sea, que cuando dice tú eres el ungido, se está refiriendo que tú eres rey, pero es rey celestial. O sea que, eso sí que lo explicó mucho, ¿verdad? El detalle es que tú eres el creador, pero también eres el salvador. Tú me creaste, tú me formaste, pero no solamente eso, pero yo me desvié, yo te di la espalda y aún así tú me rescataste. O sea, tú pagaste mi deuda que yo tenía contigo. ¿Eso nos ayuda un poco más? Porque nosotros todos sabemos lo que es una deuda. No voy a ver a don Amador. No. Pero todos sabemos lo que es una deuda y sabemos qué es deberle a alguien, pero que esa misma persona dice, no es que va a sacar de su cuenta, o sea, por ejemplo, si yo tengo una hipoteca, que el banco mismo me diga, yo te pago tu deuda conmigo. Eso es más o menos bien, o sea, a nosotros nos cae muy bien eso, ¿verdad? Pero que el dueño del banco dice, no es que lo voy a sacar del banco, sino de mi propia cuenta voy a pagar tu deuda. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, no es de lo que está en el montón, no, sino de él mismo. Y él mismo pagó mi deuda que yo tengo con él. ¿Ayuda un poco más a hablar del ungido de esa manera? Entonces,
tú eres el Cristo. Simón Pedro fue el que respondió, pero leamos la respuesta completa. Vamos a Mateo 16 y 15 al 17. Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí vemos en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y sigue el Hijo del Dios viviente. Oh, lo más probable que se le hubiera dicho en hebreo, no en castellano ni en griego. Para mí que se lo dijo en hebreo. Simeón Kefa respondió, tú eres Hamashiach, ben Elohim Hayim. O sea, el Hijo del Dios viviente, Hayim. Cuando estamos celebrando la Pascua y levantamos la copa y decimos Lehaim, o sea, vida, ¿verdad? El Dios viviente, Hayim, viviente. Entonces, ¿de dónde habrá llegado ese pensamiento al corazón de Simón Pedro para poder decir semejante respuesta? ¿De él mismo? No. Vemos el versículo 17, entonces, ahí en Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos, o sea, Dios mismo, Dios Padre, ¡pum!, te lo puso en el corazón. ¿Se imaginan que el Señor, Dios, Padre Celestial, te ponga en ti su palabra para que tú lo digas? ¿No sería eso impresionante? ¿Verdad? ¿Verdad que sería maravilloso? ¡Aquí está! Lo tenemos todos los días. ¿Por qué no lo leemos y por qué no lo aplicamos? Eso ya es otro asunto. Pero vemos que fue por la misericordia de Dios Padre al revelarle al impulsivo, ¿sí? Impulsivo Simón Pedro. ¿No era impulsivo? Bueno, ¿fue porque Simón Pedro era más espiritual que Juan y Jacobo? No lo creo. ¿Fue porque así le plació al Padre darle ese privilegio? Sí. Ahí está. Y pensemos por unos momentos. Simón Pedro le pidió al Maestro que si fuese Jesús, que le mandaría salir de la barca y caminar hacia él sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuántos más de los discípulos hicieron eso? Ninguno. Ni los que habían hecho sus clases de natación. No, ninguno. A lo que Jesús le dijo, ¿qué? Ven. Ven. No era, bueno, piénsatelo y si quieres puedes venir. No. Ven. Ven. Soy yo, ven. Entonces, algo que ninguno de los otros había hecho. Y es aquí cuando escuchamos por primera vez en Mateo 16, vamos a leer los versículos, esos famosos versículos 18 al 19. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré ¿qué? Iglesia. Es la primera vez que Jesús habla de iglesia. Este es el misterio. El misterio. No. O sea, que el Señor va a revelar. Y las puertas del Hades. ¿Se acuerdan de las puertas del Hades que habíamos mencionado hace unos minutos atrás? No prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí por siglos, los romanos han dicho que Jesús le hizo a Simón Pedro el primer papa de Roma. Primero, Pedro nunca había visto una papa en su vida. Eso vino después de Colón. Entonces, ¿cómo pudo haber sido el primer papa si nunca lo había visto antes? No, perdón. El detalle es, en ningún momento Jesús le dijo a Pedro que sobre Simón Pedro iba a ser edificada la iglesia. No. ¿Estamos entendiendo? ¿A qué me refiero? Primeramente, si nosotros estuviésemos leyendo en el griego, o sea, entendiendo lo que estamos leyendo, podríamos ver la diferencia entre Pedro y roca. Pedro y roca. Pedro en el griego es Petros. Petros, que significa una piedra o pedacito de piedra. Y sabemos que Pedro sí que era como esas piedrecitas que se meten en el zapato y no puede sacarlo. Así era Pedro. Digo yo, perdón. Pero la palabra en griego para roca es Petra. Petra. Y significa una masa de roca. No una piedrecita, no, es una masa de roca. Una Petra es inamovible, es sólido. Se puede construir sobre algo sólido e inamovible, ¿cierto? Sí. La iglesia de Jesús o la congregación de salvación no puede ser sobre otra persona que no sea Yeshua quien nos salvó. Leemos en el Nuevo Testamento que Simón Pedro en cada rato cambia de opinión como las olas del mar. La semana que viene veremos a lo que estoy hablando. Pero no, Pedro no es el único así. Todos nosotros somos iguales. Cambiamos de opinión y no estoy hablando de mentir. Pero sí, cambiamos de parecer. ¿Cierto? Espero que no sea mentira, pero bueno. Pero les digo todo esto. La semana que viene seguiremos con este mismo pasaje y unos versículos más. Pero quiero que quede bien metido en nuestra cabeza lo que es una Petra, una roca. Y para eso tenemos que ir a una de las parábolas de Jesús. Mateo 7. Mateo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Y este es el Señor Jesús hablando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¡Ay! ¡Qué interesante! No solamente oírla. Ah, sí, yo ya lo escuché, yo ya lo leí, pastor. Ajá, lo estás haciendo.
La leí, pastor. Okay. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, o como dicen los colombianos, que juiciosito, ¿verdad? Juiciosito. Que edificó su casa sobre la roca, sobre la Petra. Petra, no sobre Pedro. No Petros, sino Petra. Ahí lo dice, claro, en griego. Sobre Petra. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la Petra. Muy bien, sobre la roca. Ojo, no es doña Petra que vive. No. Estamos hablando de roca. Petra. Peñón, o sea, grande. ¿Verdad? La roca, la Petra, es Cristo Jesús. Amén. Y encontramos eso por todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Él es la peña, ¿verdad? No estoy hablando del grupo de amigos, no. Él es la peña de Oreb. Es la peña de Oreb. Pero ¿qué pasa el versículo 26 y 27? Pero cualquiera que me oye estas palabras y ¿qué? Y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, necio, bruto. ¿Sigo? No, mejor no, para no. Pero ya sabemos, bueno, ok, no entro en eso. Pero un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. La arena, pero pastor, tú en ningún momento hablaste de arena, ¿es verdad? Ahora estoy hablando de arena, tienes toda la razón. Muy perceptivo de su parte, mi querido Watson. Edificó su casa sobre la arena. Arena en griego es amos. Y es un fundamento inseguro. Pero también significa no solamente fundamento inseguro porque es arena, lógico, ¿verdad? Pero también tiene que ver que nosotros empezamos a escuchar, porque significa multitudes, pero empezamos a escuchar opiniones distintas de cómo debemos vivir la vida. Ay, este me dice esto, este otro me dice, este influencer me dice esto, y bueno, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Este filósofo dice esto, este otro dice esto, este político dice esto, este mago dice esto, este brujo dice esto, Yo también me hundiría. Mira el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿qué? Y cayó y fue grande su ruina. Sobre un fundamento inseguro, sobre escuchar las distintas opiniones del mundo. ¿Cómo puede uno vivir? Yo no sé, yo no entiendo. ¿Cómo una persona no sea? Si Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y todo lo que fue profetizado acerca de Él de su primera venida se cumplió, ¿por qué no podemos creer en Él y creerle a Él? No, yo prefiero seguir lo que dicta mi corazón. Sí, el corazón es engañoso. Y si seguimos a muchas opiniones distintas, nos vamos a hundir. Vamos no solamente a fracasar, pero ¿cuántas personas no se han quitado sus propias vidas por todo eso?
No. Vamos al dador de la vida, vamos al que sí, al fundamento, a la petra, a la roca que es Cristo Jesús. Amén. En Él sí podemos confiar. Él ha prometido, Él ha cumplido y cumplirá. Amén. ¿Por qué no podemos creerle y creer en Él? Pensémoslo. Y la semana que viene seguiremos. No solamente aquí, pero otras cosas que dijo Pedrito. Que ahí sí que vemos que él definitivamente no fue el que fundó la iglesia. Fue el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que te sigamos a ti y solo a ti, Señor. Tú eres el dador de la vida, pero también eres el que nos salvas, el que nos rescatas. Aun cuando nosotros mismos nos hemos metido en un hoyo, para no decir hoyo, porque el hoyo es mucho más grande, y aún así tú nos amas y nos rescatas, Señor. Porque nos amas. Tu misericordia es inmensa. Y te pido, Señor, que hoy día podamos ver que es imprescindible. O sea, no podemos seguir viviendo un segundo más sin que tú seas el Rey de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar esto, aún antes de acostarnos esta noche, y que depositemos en ti toda nuestra confianza. Tú dices, pruébame. O sea, probar, degustar. Y Señor, ayúdanos a tomar ese paso y ver realmente que tú eres quien dices ser. Gracias, mi Dios. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Para nuestros amigos de YouTube, Dios le bendiga. Y bueno, si el rapto no ha venido, nos veremos la semana que viene. Dios le bendiga.